Buenas noches, bienvenida, bienvenido a la conversación. Somos Fútbol y algo más. Y hoy día es miércoles. Y los miércoles tenemos, como todos los miércoles, por supuesto, al doctor Rodrigo Paz. Salud mental. Salud mental. Hemos hablado del COVID, salud mental y muchos temas más de palpitante actualidad y que son mucho en este instante en nuestro país. ¿Cómo está, Velo? Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Fútbol y algo más a contar de las 19 horas. Sí, varios temas que en un momento el doctor comentó en su momento que no había mucha certidumbre respecto a ellos, pero después con los estudios, con las publicaciones se iban como consolidando, o más bien es noticia de masificación, la verdad. Lo de la propagación por el aire del COVID, siempre el doctor nos dijo, no, ni siquiera 2 metros, tiene que ser 5 metros, 8 metros, porque esto continúa un par de horas en el aire, nos decía el doctor en su momento. Y bueno, todo el tema actual también de las pensiones. Así que me imagino que estará ya en línea. ¿Cómo está, doctor? Hola, Velus. Hola, Carlos Alberto y a César Navarrete en los controles. Aquí estoy con muchas, como siempre, ansioso porque llegue el día miércoles para poder comentar con ustedes y ojalá debatir, digamos, porque creo que están pasando muchas cosas tremendamente relevantes. Me gustaría que hoy día habláramos al menos de 3 cosas centrales, digamos. Bueno, la primera es que se confirma hoy, ya la semana pasada lo decía, que estos signos de incipiente mejoría, de leve mejoría, que fueron tan injustamente criticados por el colegio médico y por buena parte de quienes se dicen opositores al Ministerio de Salud en el manejo de la pandemia, en cuanto a que dijeron que no había razón para pensar que hubiera reales indicadores de mejoría o de detención del avance de la pandemia en la región metropolitana, y yo dije, siendo lo opositor que soy y sigo siendo a la gestión que ha hecho el Ministerio de Salud en esta pandemia, pero yo dije que me parecía evidente que así era, y bueno, hoy día ya, ya nadie niega que afortunadamente y gracias al esfuerzo que hemos hecho todos los chilenos, particularmente en la región metropolitana, estamos pasando el pic, el pic famoso al que tanto se ha hablado todo este tiempo, llegó finalmente, tal como lo dije hace meses atrás, en la última semana de julio, la primera semana de julio, ¿ya? Llegó el pic y estamos ahora en un proceso de paulatino descenso en el número de fallecidos en la región metropolitana, en el número de casos nuevos en la región metropolitana y en la tasa de positividad de este examen PCR que, por otra parte, ya lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo, es un mal test para medir el avance de esta enfermedad o de esta pandemia, ¿ya? Pero lo claro entonces es que hoy día todos los actores políticos, todos los actores científicos, clínicos, que reconocen que es un hecho que hemos logrado, y de hecho, no casualmente, en 3 semanas, luego de 3 semanas, ¿se acuerdan cuando les hablaba yo de las 3 semanas? Luego de 3 semanas de cuarentena más cercana a una cuarentena real en la región metropolitana, empiezan a caer drásticamente la tasa de contagio y de letalidad y mortalidad por el SARS-CoV-2 en la región metropolitana, ¿ya? Y creo que eso tenemos que celebrarlo como chilenos y creo que debe servir además, espero, como un gran tapabocas a todos aquellos que dijeron que las cuarentenas no servían. ¿Ya? Que como argumento para no hacer cuarentena,
más de alguno esgrimía en Twitter, en Facebook, etcétera, que las cuarentenas no servían para nada. Bueno, aquí tiene la prueba. Ahora, doctor, me imagino que con esto no hay que bajar la guardia, me imagino. Hay que seguir en este sentido así hasta cuándo, con este nivel. Para que entendamos bien la situación. Si hubiéramos hecho una cuarentena, bueno, si hubiéramos hecho esta cuarentena en marzo, en abril, con 3 semanas de cuarentena habría bastado. Pero como resulta que la cuarentena se hizo tarde, y se hizo a medias, y se hizo parcial, el impacto que está teniendo, si bien es muy evidente, no es todo lo significativo que debiera ser, porque como tenemos a muchos trabajadores, a propósito de lo que he dicho, con estos, como las pequeñas, medianas y grandes empresas, no están siendo apoyadas realmente por el Estado, ni por la banca, ni por nadie. La pequeña, mediana y gran empresa, buena parte sigue teniendo que trabajar, y para eso han recurrido a salvoconductos y permisos temporales ideológicamente falsos, esa es la verdad. Y por lo mismo, entonces, hemos tenido unas cuarentenas eficaces, pero no de toda la intensidad que se debiera. Vamos a tener que mantener esta cuarentena parcial durante por lo menos 2 o 3 semanas más, para que recién podamos decir que tenemos en la región metropolitana tasas de nuevos casos que nos devuelvan, por decirlo así, a marzo, abril recién pasado. ¿Por qué es tan importante seguir y mantener la cuarentena? Insisto, que si lo hubiéramos hecho antes no habría sido necesario, pero porque el problema que vamos a tener ahora, Velus, Carlos Alberto, es el desconfinamiento. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que llegar a un minuto en que la tasa de casos nuevos y fallecidos y de uso de la UCI, etcétera, sea tan baja que podamos empezar a desconfinar, podamos empezar a abrir de nuevo la economía, de tal manera que, como la mayoría de la población de los contagiados no genera inmunidad, como ya lo he dicho tantas veces, y menos aún aquellos que no se han contagiado, y digo no se han porque ni siquiera yo sé si yo no he sido contagiado. Acuérdense que el que ustedes o yo no hayamos tenido síntomas no significa que no nos contagiamos, porque el 50% de los contagiados son asintomáticos. Por lo tanto, si ustedes o yo no nos contagiamos en esta primera ola, con mayor razón tenemos riesgo de contagiarnos en el proceso de desconfinamiento. Y por eso que el gran debate que viene ahora es cómo vamos a desconfinar. Y ahí, en cómo vamos a desconfinar, se vienen temas muy relevantes, y uno de ellos, el que usted mencionaba, Belu, que es el famoso uso de la mascarilla, ¿ya? Que entre las 1000 canalladas a esta altura, infamias que ha hecho la OMS, les recuerdo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, era la que decía que cuando recién partió este virus en Wuhan, que el virus no había evidencia que el virus se transmitiera entre humanos. Así pues. Después declararon que no había ningún riesgo que el virus saliera de China y de Wuhan, y miren lo que pasó. Después salieron con que bastaba con lavarse las manos, no era necesario usar mascarilla. Hasta el día de hoy dicen que no hay evidencia de transmisión aérea, pese a que la evidencia ya es tan contundente que un grupo de especialistas, más de 200, firmaron una carta exigiéndole a la ONU una vez por todas que terminara con esta mentira de que no hay evidencia de transmisión aérea. Pero mire la paradoja que tenemos, que estamos discutiendo todavía si la mascarilla es necesaria o no, porque la OMS todavía no se pronuncia de manera categórica, pero todavía nadie está diciendo lo más relevante, que no basta el uso de mascarilla, sino que se requiere protección facial, porque este virus no solo entra por la nariz y la boca al inhalar, sino que también, y muy importantemente, entra a través de las mucosas de la conjuntiva ocular, donde el virus tiene un tropismo, una atracción, una capacidad de adherencia que no tiene ningún otro virus conocido hasta ahora
en la historia de la humanidad. Respecto a eso mismo, bueno, es sabido la postura de Bolsonaro, que me imagino que está asesorado por, me imagino yo, científicos destacados de Brasil, infectólogos, lo mismo Donald Trump, Boris Johnson en su momento. Entonces esas personas que tienen a gente ilustrada alrededor, ¿cómo no han ocupado esas medidas preventivas de mascarilla y son negacionistas con ese sentido, en el sentido de la evidencia que lo estamos viviendo? Uno no entiende cómo esos líderes mundiales hacen justamente lo contrario. Bueno, como uno no entiende que lo mismo hizo el presidente de México, como uno no entiende que los gobiernos de España, Italia, Francia no establecieron cuarentenas al inicio de esto, como uno no entiende cómo fue posible que solo unos pocos países como Nueva Zelanda, eh, Puerto Rico o Costa Rica, perdón, en fin, hicieran realmente, pusieran en cuarentena a toda su población, hicieran cierre de fronteras en el momento que había que hacerlo, etcétera. Bueno, y ahí es donde uno tiene que entrar a elaborar hipótesis, ¿no? Y yo he dicho que la hipótesis que yo hasta ahora sigo sosteniendo que podría explicar esta conducta, insisto, de gobiernos de color político muy diverso. Estamos hablando del presidente de México, el primer ministro de Inglaterra, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, el mismo Piñera en Chile, etcétera. Gobiernos de los más diversos colores políticos, haciendo todo lo que hay que hacer para que este virus se siga diseminando. De hecho, vuelvo a insistir, esta cuarentena que debió haberse hecho en marzo, abril, y que hoy día nos permite por primera vez empezar a respirar con cierto grado de alivio, al menos en la región metropolitana, pero no olvidemos que en el resto de Chile, salvo unas pocas comunas aisladas, en la quinta región, tenemos 3 o 4 comunas en cuarentena, de las 33, de las 30 y tantas comunas de la quinta región. En la región de Antofagasta, 3 o 4 comunas en cuarentena, de las más de 10 comunas de la región. Entonces, yo la hipótesis que tengo, la he dicho otras veces, que creo que aquí hay una política que busca deshacerse de los viejos. Este es un virus que mata, no exclusivamente, ya lo sabemos, pero mayoritariamente a viejos, que son la gran carga para la banca internacional, para la economía de la globalización, lo cual nos lleva a un debate que está hoy día instalado en la Cámara de Diputados. Entiendo que ahora se iba a votar el proyecto este para retirar, para hacer un cambio constitucional que permita que los chilenos que tenemos fondos en AFP podamos retirar el 10% de esos fondos, ¿ya? Cosa que yo quiero ya de adelantar, ya que me parece que sería, o sea, yo primero dudo que se apruebe eso, porque hacer eso sería, o sea, si ya la economía de este país venía semi destruida por el mal llamado estallido social, más destruida después por esta pandemia brutal que tiene paralizada la economía prácticamente todo el país. O sea, si ahora se aprobara el retiro del 10% de los fondos, eso va a significar sería un éxodo a todo el sistema económico de nuestro país. Y puedo después explicar las razones por las cuales... Antes de ir al tema de las pensiones, que es muy candente, estamos tocando, pero antes de irnos para ese lado, doctor, respecto, bueno, usted dijo que estaba mejorando la cifra, hablamos del desconfinamiento. ¿Qué tendría que pasar para que vamos desconfinando de a poco las diversas regiones de Chile? ¿Qué tendría que pasar para que eso pase? Cuidado, yo me referiré solo a la región metropolitana. O sea, en el resto de Chile todavía no hay cuarentena total. O sea, el resto de Chile yo sigo exigiendo que haya cuarentena total. Porque si no, lo que nos va a pasar es que va a pasar lo mismo que pasó cuando se hizo la cuarentena en el barrio Alto, ¿ya? Que fue muy exitosa para el barrio Alto, pero permitió que se extendiera el virus por todas las comunas del resto de Santiago, de la región metropolitana. Aquí va a pasar lo mismo. Si no ponemos ya en cuarentena total
a la mayoría del país, estoy hablando de la quinta región, la octava región, la primera, la segunda, en fin, ni hablar de la región de O'Higgins, ¿no es cierto? El Maule, Ñuble, etcétera. Lo que va a pasar es que vamos a tener un remanso, vamos a tener una baja significativa de muertes y contagios en la región metropolitana, mientras se va a empezar a desatar la matanza en el resto del país. Por lo tanto, claro que hay que desconfinar, y no ahora, sino que en 3 semanas más, cuando primero hayamos pasado buena parte de los meses de la semana fría, porque no se les olvide que estamos todavía en pleno invierno, y segundo, cuando tengamos un nivel de nuevos casos que sea muy, muy, muy bajo. Hoy día tenemos, para que se hagan una idea, hoy día tuvimos 2.462 casos nuevos y 50 fallecidos. Bueno, tenemos que llegar a un momento en que en la región metropolitana tengamos no más de 100 casos nuevos, no más de 50, y no tengamos 1 o 2 fallecidos. A eso tenemos que llegar. Y ahí recién vamos a poder desconfinar. Y eso va a tomar 3 semanas, 4 semanas más. Desconfinar, luego, pero todos con mascarilla, con distanciamiento, ¿cómo? Con todas esas medidas restrictivas. Exacto. ¿Y cuáles son las medidas más importantes? La mascarilla y el protector facial. Ahora, mientras tanto, lo que tenemos que empezar a hacer es a diseñar toda una reconversión del transporte público. O sea, voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginen ustedes una empresa constructora. De hecho, no voy a dar el nombre, pero conozco de una empresa constructora muy grande de este país que tiene paralizadas todas sus obras, todas sus faenas en la región metropolitana. ¿Ya? No han echado a ningún trabajador. Ha sido una empresa realmente ejemplar. Bueno, esta empresa, de aquí a 3 semanas más, va a tener que empezar a reanudar sus labores para no reventar, para no quebrar y dejar a miles de trabajadores sin su fuente de trabajo. Bueno, la mayoría de los trabajadores, de los carpinteros, albañiles, obreros, etcétera, de esa empresa viven en Puente Alto, en Pedro Aguirre Cerda, en San Bernardo, en El Bosque, en Quilicura, etcétera. Bueno, tenemos que diseñar un Transantiago que aumente, por lo menos triplique, el número de buses circulando de tal manera que al aumentar el número de usuarios del transporte público, tengamos en los buses del Transantiago no más allá de 10, 20 personas por viaje. De tal manera que eso permita que haya una distancia física significativa entre las personas, que además van a tener que estar todos usando mascarilla y protector facial. Eso va a ser difícil que se cumpla, doctora. Bueno, obviamente la autoridad va a tener que disponer de ese tipo de medidas, pero la gente va a ser difícil que cumpla esas cosas. La gente ha cumplido muy bien, Velus. No, pero en el sentido, bueno, cuando el metro, uno ve fotos, cuando viene la gente ya hasta ahora de vuelta. Sí, pero Velus, si el metro bajó la frecuencia de los viajes. Claro, porque sabía ese dato, ¿no? Claro, pero por eso digo, pero cuando volvamos, entre comillas, desconfinar, va a haber un poco más de gente, ahí va a ser. Bueno, pero es que para eso el metro tiene que aumentar la frecuencia de los viajes. Eso es vital. Por otro lado, las empresas van a tener que diseñar ingresos a las faenas, a las actividades laborales y comerciales diferidos. Va a haber que hacer turnos, de tal manera que no se produzcan estos horarios punta fatales, donde, o sea, si eso ocurre, el desconfinamiento va a durar menos que un candy. Que va a pasar lo que está pasando en buena parte de Estados Unidos, ahora en China, en España, etcétera, que se empezó a desconfinar y a la semana, 2 semanas hubo que volver a poner a todo el mundo en cuarentena. Bueno, en Inglaterra, doctor, llenaron los pubs, estaban enfermos. Ya, pero es que perdón, es que ahí el ejemplo de Inglaterra yo voy a ir a eso después, porque yo estoy hablando de la gente trabajadora, ¿ya? Estoy hablando de los obreros, la gente responsable. Estoy hablando de los psicópatas millennials que salen a tomar trago en las noches porque ese otro
para ellos hay otra estrategia, y ya no voy a hablar de ello, ¿ya? Yo aquí estoy hablando de la gente decente de este país, trabajadores que van a trabajar, no andan de jarana, ¿ya? La mayoría de este país, ¿ya? Esa gente necesita protección, no necesita que se diga que es imposible. Hay que hacer lo posible, habrá que aumentar la frecuencia de buses de Transantiago, habrá que aumentar la frecuencia de viajes y carros en el metro, habrá que idear sistemas de acercamiento al trabajo, a lo mejor con otros sistemas de transporte, etcétera. Habrá que ponerse a trabajar en serio para evitar que la llegada y la salida del trabajo se transforme en un escenario de matanza. Yo creo, Ahora, doctor, que lo además de más eso, factible es el horario diferido. Yo creo que por ahí podríamos tener más éxito que... O sea, yo creo que todo suma, Carlos Alberto. Suma que tengamos un aumento en la frecuencia, suma que tengamos buses de acercamiento. Eso también, eso no hay que excluirlo. Y claro que también suma que tengamos sistemas de trabajo, ¿no es cierto?, en turno. A lo mejor vamos a tener que ver la manera, y aquí los prevencionistas de riesgo van a tener que hacer la pega que hasta ahora no han hecho, porque han sido los grandes ausentes. O sea, no se olviden que los grandes focos de contagio en todo Chile han sido faenas mineras, de la construcción, de las pesqueras en el sur. ¿Y dónde están los prevencionistas de riesgo, digo yo? ¿Dónde están las mutuales de seguridad, la AH, el IST? Los grandes ausentes. Bueno, aquí van a tener que aparecer estos señores haciendo la pega. Y si no la hacen ellos, tendremos que hacerla otros. Yo, ayer en un programa con Álvaro Sangüesa, ofrecí públicamente mi asesoría a empresarios que quieran tener un psiquiatra que a esta altura ya está experto en prevención de COVID-19, sobre cómo organizar faenas de trabajo que garanticen que haya distancia física, que eduquen a los obreros, sobre todo a los obreros más iletrados, ¿ya? Que requieren una educación a veces especial. No olvidemos que hay muchos obreros que no saben, no entienden todavía esta cuestión, porque nadie se lo ha explicado. ¿Por qué es importante que la mascarilla esté bien puesta? Que no basta que esté en la boca, tiene que estar en la nariz y en la boca, etcétera. Y eso hay que explicárselo a la gente. Hay que trabajar con la gente. Y ese es el trabajo que deben estar haciendo hoy día los prevencionistas de riesgo en todo Chile, que no lo están haciendo. Doctor, sobre esta ley de por mejoría que último, se está hablando, ¿cuáles son las cosas que hay que aplicar, las cosas básicas? Si a usted le correspondiera tomar una medida, porque yo no quiero estar en los zapatos de la autoridad sanitaria en este minuto, deben estar muy preocupados por la presión de que vuelva a la normalidad, pero ¿cómo? Y si viene un rebrote después, ¿quién paga esto? ¿Cómo se disculpa ante la ciudadanía? Va a pagar la economía, si eso es lo brutal. Por eso es que yo digo que a ver, yo sigo diciendo que aquí el objetivo de los que están detrás de esta pandemia es destruir las economías de todo el mundo. Porque ya lo he dicho, cambio climático, se acaba el agua, y creo yo que el virus esta es una estrategia para evitar una catástrofe climática. Por lo tanto, creo que de verdad hay gente interesada en que esto no se detenga, que haya rebrotes y que terminemos con cuarentenas eternas y con las economías de los países destruidas. De hecho, voy a decir más, la propuesta esta de hacer desaparecer, de sabotear todo el sistema financiero chileno, con esta propuesta de retirar el 10% de fondos, es terrorismo económico. Es terrorismo económico, lo digo así, porque Gabriel Boric y otros, que el mismo Giorgio Jackson, que hoy día decía que si se votaba en contra, esto iba a ser un aliciente para un nuevo estallido social, son terroristas económicos, ellos no son ingenuos. Yo los conozco personalmente, a Boric y a Jackson. Ellos saben perfectamente que hoy día invitar a la gente a retirar fondos que saben que no existen. Hoy día sabemos que los fondos de la AFP, el 45% está en el mercado capital en Estados Unidos y Canadá, y el 55% está en acciones de las empresas que mueven a este país. Y venderlo significaría que se pierda el respaldo económico para la actividad de las empresas, de las medianas, pequeñas y grandes empresas, y además bajan los precios de las acciones. Si usted se pone a vender, obliga a la AFP a vender masivamente acciones, van a caer así de un suácate los fondos previsionales de todo Chile.
Entonces, eso se llama terrorismo económico. Doctor, está muy interesante. Le quiero dedicar la segunda media hora, doctor, a este tema exclusivamente de las pensiones. Vamos a ir a la pausa, doctor, ya son las 19:29 y volvemos con todo este de las pensiones, que yo estoy de acuerdo en este punto con el doctor. Vamos a la pausa con César Navarrete y volvemos con el doctor Paz en los miércoles de salud mental. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta presión. Bien, ya estamos de vuelta y seguimos porque hay mucho que conversar con el doctor Rodrigo Paz, como todos los días miércoles. Dato respecto de esto, que el 55% de la fuerza laboral cotiza en la AFP. Sí. Y de ese 55%, muy pocos tienen muchos fondos. Por lo tanto, los que quisieran retirar ese 10% sería poca plata, y como dice bien el doctor, esa plata no está efectivo. No es que usted vaya mañana a la AFP y le van a pasar la plata, porque tienen que salir a vender los instrumentos financieros para darle ese 10%, e independiente que las medidas del gobierno para algunos han sido insuficientes. No, las medidas del gobierno han sido insuficientes para cubrir todo ese sector de la clase media, pero esta medida de la AFP es mala para justamente salvaguardar ese punto. Por supuesto que podría ser más agresivo la ayuda del gobierno, subsidios de todo tipo, ayudar con mucha más plata con transferencias directas, justamente porque tiene pero la idea de la AFP para ayudar a esa clase media me parece mala idea. Doctor, 8 de cada 10 personas tienen menos de 6 millones en las cuentas, vale decir que el 10% serían solo 600.000, y por eso el gobierno también está reaccionando. Además, y lo que usted habló de Jackson y otros honorables diputados y senadores de la República es populismo. Así nomás es, Carlos Alberto, ya, o sea, usted lo ha dicho. Para la clase media, voy a hablar, primero definamos qué es la clase media. Todo el mundo habla de clase media, ¿no es cierto? Bueno, para mí, clase media corresponde a cualquier chileno que tiene ingreso garantizado o que tenía ingresos garantizados, ya sea porque estaba contratado en una empresa hace muchos años, estaba contratado para el Estado, o era un trabajador independiente, ya sea profesional, como en mi caso, o comerciantes independientes, como muchos chilenos, que tenían, ¿no es cierto?, su local comercial, su venta al por menor, etc. Para esos chilenos, ¿ya? Retirar fondos de ahorrados en la AFP no es ninguna ayuda, porque es muy poca plata finalmente, ya sea para la mayoría que tiene una cantidad ahorrada muy baja, o incluso para aquellos que tenemos un poco más. Mire, yo no hace mucho tiempo que no me meto, pero no creo estar tan lejos de la realidad. Yo creo que debo tener ahorrado en la AFP Cuprum, debo tener unos 25 millones, que es básicamente la plata que me descontaban cuando yo trabajaba, cuando trabajé por casi 20 años en el hospital psiquiátrico, en el hospital Calvo Maquena, etc. Y después, cuando me han obligado desde el puesto interno a imponer todo, yo no creo que tenga más allá de 25 o 30 millones. Por lo tanto, si yo quisiera hoy día retirar esos fondos, los míos, 2,5 millones, 3 millones, que para el nivel de endeudamiento que yo tengo, es la nada misma. No me resuelve nada. ¿Cuál sería la ayuda que a mí me ayudaría? Estoy seguro que a mucha gente de clase media. Porque la clase media tiene dos características. Una, que tenemos estos ingresos, ¿no es cierto?, privado, comercial, profesional, independiente, funcionarios del Estado, etc. Pero lo que tenemos en común es que estamos todos encalillados. ¿Y cuáles son nuestras grandes calillas? Educación de nuestros hijos, créditos hipotecarios de largo plazo y más de algún crédito de consumo que hemos ido pidiendo por diversas razones. Por lo tanto, ¿cuál sería la ayuda real a la clase media? Primero, a diferencia de los que no son clase media, los chilenos no clase media, que yo creo que debe ser más o menos el 40% de este país, que no tienen ingresos fijos, que viven de la venta del día,
de algunos de machetear, microtráfico, trabajo como asesora del hogar, auxiliares, part-time, etc. Todo ese gran mundo de chilenos que hoy día están en la miseria más absoluta. Esos chilenos, claro que necesitan subvención. Necesita que todos, cuando hablamos del Estado somos todos, les entreguemos y usar la palabra regalar, pero el regalo no es un regalo, porque regalar es algo gratis, no, que subvencionemos y les demos el dinero que les corresponde en justicia por ser parte de los chilenos más vulnerables y desprotegidos de este país. Pero el resto, los que tenemos ingresos, no queremos, yo no quiero que me regalen nada. Y estoy seguro que la mayoría de la gente de clase media no queremos que nos regalen nada. Y tampoco le tenemos miedo a endeudarnos. Se ha hecho todo este discurso, Daniel Matamala y otros que han dicho que poco menos que las deudas son así como una cruz que cargamos. Bueno, sí, tienen algo de eso, que no lo diré yo, no lo sabré yo, digamos, que todos los meses estoy ahí juntando las lucas para pagar el crédito de consumo, el dividendo y bla, bla, bla. Claro que tiene un aspecto de cruz, pero por otro lado, gracias al endeudamiento, es que hemos podido adquirir casa, que la estamos pagando, es que hemos podido educar a nuestros hijos y muchas otras cosas más. Por lo tanto, la clase media no le tiene miedo al endeudamiento. Pero a lo que sí nos daña mucho es a la usura, a estos créditos que de repente nos entrega la banca, que muchas veces termina siendo verdadero salvavidas de plomo. ¿Cómo? De pagar 3 veces lo que uno pide. Exacto. Y ahí, claro que uno quisiera ver al Frente Amplio, a la Beatriz Sánchez, a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric hablando de eso. ¿Pero usted lo ha escuchado hablando de eso? No, jamás. Y no creo que y jamás lo haya escuchado. Usted lo dice, doctor, disculpe la gente que se va incorporando, porque siempre hay gente nueva que escucha. Uno piensa que el doctor está hablando, el doctor se ha dicho que es de izquierda, estuvo en la lucha contra la dictadura mucho tiempo, estuvo en la primera línea el doctor, por lo tanto no es que lo diga un tipo de centro derecha y que haya estudiado en colegio privado del sector oriente, sino que lo dice un hombre de izquierda que estuvo en la primera línea en la lucha contra la dictadura, por eso lo indico. Y sigo en la primera línea, denunciando los asesinatos de pobres en el Sename, los asesinatos de pobres en esta pandemia por el MinSal y las élites de Chile, y etcétera. Sigo en la primera línea. Y desde ahí, como un hombre de izquierda, pregunto, ¿dónde está la izquierda de este país? Para defender de verdad a la clase media. ¿Dónde está la izquierda que le exija al Estado de Chile, al Banco Central, que le ponga una camisa de fuerza a la banca internacional? ¿Ya? Para que presten dinero, pero presten dinero a tasas razonables. Y aquí, por favor, entiéndame bien, a mí no me carga este modelo económico, ¿me entienden? No, yo quisiera otro, ¿ya? Pero bueno, este es el que tenemos y tenemos que lidiar con lo que tenemos, no me voy a poner aquí a sacar, ¿no es cierto?, una banderita colorada, ¿no es cierto?, y hablar de revoluciones en el aire, que lo único que van a traer es más miseria a la gente. En el país real, en el país real, la gente necesita endeudarse, pero endeudarse con un Estado que pare la usura. Y con esto, ¿qué quiero decir? Yo no le estoy diciendo que al señor Luxemburg, dueño del Banco Chile, ni a los capitales internacionales dueños del Scotiabank y del Santander y en fin, de buena parte de la banca chilena que hace rato que dejó de ser nacional, digamos, son capitales internacionales la mayoría. Bueno, yo no le estoy diciendo que no hagan negocios. Si está bien, el negocio de ellos es vender plata, ¿ya? Pero que lleguemos a una cosa que sea razonable, especialmente en este tiempo. Hoy día, porque hace un año atrás, si alguien se iba a endeudar para comprar un auto más caro, de lujo, un celular, no sé, cosas suntuarias de alguna manera, para salir de vacaciones a no sé dónde, ¿ya? Claro que, bueno, a lo mejor pagaba más intereses, bueno, y ya, pues, y cada uno verá ahí. Pero aquí estamos hablando de créditos que no son para cosas suntuarias. Estamos hablando de créditos para poder pagar, en el fondo, créditos para poder pagar créditos. Si en el fondo, el crédito que necesita la clase media hoy día es un crédito para pagar créditos, mientras
pasa la pandemia, se desconfina todo y volvemos a recuperar un nivel de actividad económica que nos permita seguir pagando. Entonces, Además, estamos doctor, pidiendo perdone que lo crédito por reinterrumpa, pero un crédito. crédito hipotecario no es una deuda, porque cualquier ser humano con dos dedos de frente sueña con la casa propia, que es un derecho. Entonces yo tampoco lo tomo como una gran deuda. Es un derecho que tiene cualquier ciudadano de adquirir una casa propia. Yo también lo veo así, ¿se fija? Pero el punto es que si hoy día usted está pagando un dividendo X, ¿ya? Y resulta que porque está sin pega o porque le bajó la pega, no puede pagarlo, bueno, lo que yo le exijo al Estado y a través del Estado a la banca, que permita, por ejemplo, que en vez de decirme, porque salieron con esta historia de que van a ser 6 meses de no pagar dividendos hipotecarios. ¿Ustedes escucharon eso, no es cierto? Ya, pero resulta que la letra chica es que no son 6, son 3 más a los 3 que ya se repactaron en marzo. Por lo tanto, en mi caso, que yo ya repacté 3 cuotas, ahora en agosto me toca empezar a pagar de nuevo, y resulta que no fue un regalo el que me hizo el Banco Santander y el Banco Scotiabank. El crédito que pacté con estos dos bancos, de 2 créditos hipotecarios, eh, corresponden a... yo voy a tener que pagar intereses por eso. Y resulta que ahora me dicen que puedo tener 3 meses más. Pero todo indica que la economía no se va a restablecer hasta el próximo año probablemente. Entonces, Si ¿qué es se lo que tendría restablece que va a haber hecho ser la de banca? un ritmo más lento, obviamente. Exacto. O por ejemplo, el Estado, a propósito de este préstamo a cuenta del Servicio de Impuestos Internos que propuso el gobierno, ¿qué es lo que le serviría a la clase media? Por ejemplo, los que pagamos PPM. Que el Estado me diga, mire, doctor Paz, ok, yo lo decía el otro día, le vamos a bajar su PPM. Usted va a pagar el 5% en vez del 11% que paga hoy día. ¿Ya? Porque tengo que seguir igual pagando impuestos, porque con eso se mueve la economía, el Estado, bla. Yo no estoy diciendo que no paguemos impuestos. No estoy como los populistas del Frente Amplio que andan diciendo que no hay que pagar IVA. ¿Ah? Y después son los mismos que piden al Estado que invierte. Resulta que el IVA va al Estado, pues. Sí, en fin. Bueno, entonces yo digo, bueno, a lo mejor, ¿por qué no bajarle el PPM a los profesionales independientes y otros grupos, pero no a modo de regalo? Porque yo quiero seguir pagando impuestos. Yo digo, pero eso que quede como una deuda. Entonces, durante todo el año 2020, yo me devolvieron, entre comillas, el 5% del PPM mensual, que no es poca plata en mi caso. Pero eso queda como una deuda que yo empiezo a pagar cuando se reordene la economía. Eso sería una tremenda ayuda para mí. De hecho, si hubieran hecho eso, probablemente no me habría visto obligado a tener que finiquitar a por lo menos una de mis secretarias. Y detrás de esa secretaria hay una familia, y niños, y etcétera, ¿se fija? Pero insisto, uno no ve ni a la pseudo izquierda, ni menos a la pseudo derecha, pensando y haciendo propuestas que vayan en serio a reactivar la economía. Porque finalmente eso es lo que necesitamos. Porque cuando se apoya a la clase media, se está apoyando a quienes movemos la economía en buena parte de este país. Doctor, le hago una pregunta que todo el mundo está contra la AFP. ¿Quién podría administrar, cree usted, las plata de los chilenos? Porque, No, pero que ese es otro tema. sí, pero es que Lo que pasa es que acá Porque se estamos hablando vincula. de las ayudas para la clase media, entonces se cambia el tema para ir justamente a Pero- pincharla en la AFP. es que hay un sector de la clase Entonces, media que Hay una reforma en desarrollo respecto a de la AFP que está en el Congreso hace todavía, mucho tiempo. y en el proceso constituyente lo más probable es que se hable de esto. El punto es que aquí estamos hablando de la ayuda para la clase media, que es una pésima idea, la ayuda para la clase media actual, sacando el retiro de la AFP, y otra cosa es pinchar el sistema, en el sentido de que lo encuentran malo, que puede ser legítimo, pero son dos cosas distintas y que se Sí, cambia el foco pero que justamente vincula. por lo mismo. Sobre esa base, entonces, tenemos que instruir e informar a la gente como corresponde, porque en el fondo esto se está transformando en declaraciones vanidosas. Así es. Y además una propuesta que muy tramposa y que engaña a la gente y que además si se llevara a cabo, y espero que no se lleve a cabo, sería el fin de este país, yo creo. Es una harakiri a todo el sistema económico y eso y lo que necesitamos ahora es una economía que se fortalezca. Después podremos pensar
en la pregunta suya. Bueno, ¿cómo desarrollamos un sistema estatal, privado, mixto, que resuelva el problema de la enorme cantidad de pensionados en Chile que reciben pensiones miserables? Y yo al respecto voy a decir una cosa que me parece obvia y que han dicho todos los expertos que se han atrevido a hablar en serio de esto. Todos los expertos de pseudo derecha, pseudo izquierda, todos han reconocido que la única manera de asegurar pensiones decentes en un país y en un mundo donde cada vez hay más viejos y hay menos jóvenes, que es el gran problema, ¿ya? Para que un sistema de reparto o de cualquier otro tipo funcione, se necesitan muchos jóvenes imponiendo para que los viejos se nutran de los aportes de los jóvenes. Pero como hay pocos jóvenes y cada vez menos, y cada vez más viejos, ahí es donde colapsa el sistema. Por lo tanto, la única solución posible, no hay otra, es que los viejos trabajemos más tiempo. No hay otra manera. O sea, se lo Pero voy a además decir de tiene esta que ver forma. también con independiente de la cotización, tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral es el precario, porque si los sueldos Bueno, son sin bajos, duda que ahí hay se otro impone temazo. poco y además se cotiza poco y hay muchas lagunas, porque Bueno, exacto. el 2/3 del 2/3 de la pensión que recibe cada pensionado es justamente por la rentabilidad que da la pensión y 1/3 justamente por lo que pone justamente por su trabajo. Aquí Exacto. O el sea, si punto no del fuera mercado porque... laboral es el precario. Bueno, exactamente. Y en ese escenario, déjeme decírselo de esta manera. Si yo, con los fondos que tengo hoy día, 25, no sé, 30 millones, si llego a la edad de jubilar a los 65 años, ¿usted sabe qué pensión voy a recibir a los 65 años con 25 o 30 millones? Creo que deben ser como 100 lucas. Sí, pues. O sea, va a tener hacían... que acudir al pilar solidario. Bueno, es que yo no jamás haría eso. No, No, pero los que pasan, los que tienen... Tiene derecho a eso. no. Los que, claro, Yo, los en que mi caso, tienen yo no bajo pienso hacer pensión eso, no. de El 111.000, Estado ayuda en eso. el Estado le pone la diferencia. Sino que recurra al pilar solidario aquel ciudadano que tiene un pozo acumulado porque no tenía otra alternativa. En mi caso no es así. Yo podría tener un pozo acumulado mucho mayor. Yo he elegido tener pocos ahorros de AFP. Elegí poner plata para las demandas para el Sename, que he pagado millones de pesos en eso. Elegí apoyar a mis hijos en muchas cosas en fin, elegí muchas cosas y no me arrepiento. Pero sé que eso tiene un costo y el costo no lo va a pagar el resto del país financiándome la vejez que yo no fui capaz que yo libremente decidí no. ahorrar para mi vejez. Es un caso ese. Independiente que usted lo haya elegido, pero usted no le van a dar 30 lucas de pensión, pues, doctor, le van a dar el mínimo, que es eso, A menos ley. claro, por ley. A menos que yo siga trabajando. Y yo tengo Ahora, clarísimo. doctor, acá hay otro tema, doctor. ¿Qué Perdone, pasa que con esto los es muy independientes que a veces solo- ganan mucho y no se imponen? Carlos Alberto, Pero pero Falta cultura, falta cultura. No, pero había obligación de imponer ahora. Ahora. Con la ley de honorario hace 2 años, ahora está la obligación. Todos los que emiten a boleto de mí no me honorario, gusta esa ley. ya no La se le encuentro devuelve infame. la totalidad de la evolución de impuestos, La sino que se le encuentro- la corta ahí encuentro para un que imponga. Tuvo La encuentro un sacar robo. una Yo no ley quiero para que se imponer impusiera. la AFP obligatoriamente. Correcto, bien pensado. ¿Ya? Y por otro lado, tengo claro que voy a tener que trabajar hasta los 75 años. Y creo que buena parte de los chilenos debieran meterse eso en la cabeza. Porque a mí lo que me parece insólito, y creo que tiene mucho que ver con la mentalidad del neoliberalismo, que se ha instalado en la gente se siente con derecho a exigir de todo, pero no dan nada, o poco. Entonces, ya sea porque tienen trabajo con salarios precarios, como usted señalaba, Belu, porque el mercado laboral incide en cuánta plata llega a esos fondos, pero también la gente ha elegido también poner menos, porque siempre se puede ahorrar. Hasta el más pobre, los pobres puede ahorrar. Pero en este país no tenemos mentalidad de ahorro, seamos sinceremos, no, pues. Entonces la gente no tiene mentalidad de ahorro, no. Tenemos una mentalidad de consumir ahora y pagar después, en fin, muchas cosas en esa línea. Pero además, después nos sentamos a exigir pensiones dignas.
Y además jubilando a los 60 las mujeres y a los 65 los hombres. Entonces, párele, po. Si la cosa bueno, no un es ejemplo, doctor, por ejemplo, en Perú hace poco tiempo, no hace como 3 años, estaba la posibilidad de retirar fondos de pensiones y la estadística del organismo que regula eso en Perú, el 30% lo ocupó para ir al Mundial de Rusia. Exacto. Justamente la cantidad impresionante de peruanos que hubo en Rusia, la mayoría se financió el Bueno, viaje ahí justamente con el retiro de los fondos de pensiones. Y ahora no tienen un peso. un ejemplo maravilloso de lo que le estoy tratando de decir, de cómo el populismo vende. Y vende mucho en un mundo donde, insisto, estamos todos mal educados. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo he accedido a una educación bastante por sobre la media de la mayoría de los chilenos. Una universidad de élite, postdoctorado en Estados Unidos, beca Mideplan, o sea, la educación que yo tengo no debe tener más del 0,5% de todo Chile. Y así todo, si yo miro para atrás mi conducta económica, y claro que muchas veces fui responsable, pues. Claro que hice gastos que eran innecesarios. Nos falta cultura financiera, cultura cívica. Además, yo creo que nos agarró este modelo que nos tuvo a todos, cual más, cual menos, medio seducidos, ¿no es cierto?, con este dinero plástico que tenga ahora y pague mañana. Y sí, pues, y eso tenía costo. Y resulta que lo que costaba 2, a crédito salía 6, y ya, y le echamos para adelante. ¿ya? Es cosa de ver las billeteras de algunas personas, nomás la cantidad de tarjetas que tienen, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que en el mundo post-COVID que se nos viene, en este mundo de desconfinamiento y reconfinamiento, no se le olvide que no hay inmunidad, va a venir una segunda ola en la región metropolitana, que si hacemos bien el desconfinamiento no será este mismo año, sino que el próximo, ¿ya? Pero va a haber segunda ola, y ni hablar el resto de Chile. Esto es para largo. Bueno, en este mundo, claro que vamos a tener que repensar muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, y me imagino yo cuando tenga la posibilidad de, a lo mejor no tan de manera presencial, doctor, a lo mejor de manera remota, va a haber muchos más casos para que asistan a su consulta, o no solamente usted, a los psiquiatras en general, por todos estos 3-4 meses de encierro que ha traído muchos trastornos. Sin duda, pero por otro lado tengo súper claro que la gente que pueda pagar consultas de psiquiatría va a ser cada vez menos. Eso ya lo veo ahora. O sea, yo hoy día yo atiendo a mucha gente todos los días, pero cada vez voy cobrando menos, cada vez voy dando más facilidades de pago, cada vez voy distanciando los controles, tratando de que la gente tenga recetas para 6 meses muchas veces, para que no se vea obligada a venir a verme antes de tiempo. Yo creo que se vienen tiempos muy duros. Y yo, mire, si no fuera porque tengo estas calillas de estos créditos que tengo que pagar, la verdad que si estuviera más pobre tampoco me importa demasiado. Y por último, ¿sabe qué? Le voy a decir más, mire, si mañana, en un escenario más de catástrofe económica más brutal, termina saliendo a remate una de las propiedades que estoy pagando y se va con ella mi jubilación, mire, me da pena, sí, me da lata, qué sé yo, pero finalmente, ¿sabe qué? Tampoco me voy a cortar las venas por eso, porque creo que hay cosas que son más importantes que la jubilación, que la vejez, que el bienestar económico o cierta tranquilidad económica, y creo yo, las cosas que realmente importan, que uno esté vivo, que esté sano, que la gente que uno quiere esté viva y sana, que los hijos de uno tengan las cosas mínimas que se necesitan para poder desarrollarse, trabajo, que terminen de educarse, mi hija más chica, y punto, ¿me entiendes? Y yo creo que parte del proceso de repensarnos va a pasar por eso. Ok, doctor, le quiero agradecer este programa, estuvo muy entretenido como siempre, así que lo esperamos el próximo miércoles a ver cómo se va desarrollando esto de la pandemia, a ver si vamos mejorando aún más, como comentó hoy día el día de usted, así que le agradecemos como siempre su participación. No, gracias a ustedes y de nuevo insisto, seguir cuidándose, mascarillas, protectores faciales, desconfinarse,
desconfinamiento seguro. ¿Ya? Ok, gracias, doctor. Hay que seguir protegiéndose mucho más.